Mougal dejó a su esposa, y lloró al verla con sus hijos en su antigua oficina. Era una mañana gris, con el cielo cubierto de nubes, como si presintiera que algo importante iba a cambiar. En un pequeño departamento del centro de la ciudad, los rayos del sol apenas lograban colarse por la ventana, iluminando los rostros de dos jóvenes que compartían un desayuno modesto pero lleno de esperanza. ¿Te gusta?, preguntó Lucía con una sonrisa tímida, colocando una taza de café frente a Eduardo. No tenía leche, pero le puse un poco de canela. Recuerdo que tu abuela lo hacía así. Él la miró, esa mirada cálida que aún no estaba contaminada por el mundo de los negocios, y asintió con ternura. Me encanta. Todo lo que haces me gusta, respondió, entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa. Lucía era una mujer de ojos sinceros y sonrisa serena. Había conocido a Eduardo cuando él apenas era un pasante sin dinero, con más sueños que certezas. Se enamoró de su pasión, de su ambición, de esa forma en que hablaba del futuro como si ya lo estuviera viviendo. Y aunque no tenían casi nada, lo tenían todo: promesas, ilusiones y un amor que parecía invencible. En ese tiempo, Lucía trabajaba en una librería de barrio, y Eduardo pasaba horas allí, estudiando, planeando, escribiendo en servilletas ideas de negocios que parecían imposibles. Ella le llevaba comida, lo alentaba, le corregía la ortografía en los discursos que redactaba para sus primeras presentaciones. Estaban juntos en todo. Ella era su compañera, su impulso, su ancla. Un día, amor, decía Eduardo mientras miraban desde la azotea del edificio hacia los rascacielos lejanos, yo voy a tener una oficina en ese edificio. Vas a ver, y tú vas a estar a mi lado, como siempre. Lucía sonreía, abrazándolo por la espalda. Creía en él como se cree en algo sagrado. Los años pasaron. Eduardo trabajó sin descanso. Dormía poco, comía mal, pero nunca dejó de luchar. Y Lucía estaba ahí, preparando sus trajes antes de cada entrevista, ensayando con él sus exposiciones, animándolo cuando los inversionistas lo rechazaban. Cuando finalmente logró cerrar su primer contrato importante, no celebró en un bar elegante ni con colegas. Corrió al departamento, la alzó en brazos y la hizo girar. Lo logré, Lucía. Lo logramos. Vamos a salir de aquí. Esa noche, entre lágrimas, hicieron el amor con una intensidad distinta. Ya no era solo pasión, era la sensación de que todo había valido la pena. Después de eso, todo cambió. Con el tiempo, Eduardo dejó el pequeño departamento, luego dejó la librería, y sin darse cuenta, empezó a dejar a Lucía también. Las juntas se multiplicaron, los viajes también. Ya no desayunaban juntos. Ella lo esperaba despierta, pero él llegaba tarde, oliendo a perfume caro y con la mente en otro lugar. Una noche, mientras le servía la cena, Lucía se armó de valor. Eduardo, últimamente te siento lejos. ¿Pasa algo? ¿Estoy haciendo algo mal? Él suspiró, frotándose el rostro con ambas manos. No, Lucía. No es eso. Es solo que, el mundo allá afuera es distinto. Hay gente poderosa, personas influyentes. A veces siento que tú no encajas en ese mundo. Sus palabras la hirieron como un cuchillo. ¿No encajo?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿De todo lo que pasamos juntos? Eduardo no respondió. El silencio fue más cruel que cualquier argumento. Y aunque no lo dijo esa noche, ya lo había decidido. Una semana después, con una nota sobre la mesa y sin mirarla a los ojos, Eduardo se fue. Lucía no lloró de inmediato. Se quedó sentada frente a la taza de café que él no tomó, escuchando el silencio como si fuera un grito. Pasaron los días. El dolor se volvió físico. Apenas podía respirar. Se sentía como un objeto abandonado, como si de pronto su existencia ya no tuviera propósito. Revisaba una y otra vez los mensajes en su celular, esperando que él regresara. Pero no regresó. Hasta que una mañana, mientras se encontraba en el baño,
vomitando sin entender por qué. Una prueba le reveló lo impensable: estaba embarazada. Dios mío, susurró, con la prueba temblando en sus manos. ¿Qué voy a hacer? La noticia no fue una bendición inmediata. Fue una tormenta más. El pequeño ingreso de la librería no era suficiente. Tuvo que dejar su empleo, alquilar una habitación más barata y empezar a vender postres caseros para sobrevivir. Los primeros meses fueron los más duros. Sin apoyo, sin familia cerca, sin el hombre que había prometido estar a su lado. Solo con su vientre creciendo y el corazón partido. Cada noche, mientras acariciaba su barriga, le hablaba a los bebés como si fueran lo único que la mantenía viva. No se preocupen, mis amores. Mamá va a cuidar de ustedes. No necesitamos a nadie más. No necesitamos a papá. Pero aunque sus palabras eran fuertes, sus lágrimas la traicionaban. Porque en lo más profundo, todavía lo amaba. Todavía deseaba que un día apareciera en la puerta, arrepentido, dispuesto a comenzar de nuevo. Ese día nunca llegó. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de Lucía. No como la esposa del Mougal, sino como una madre soltera, valiente, dispuesta a transformar el dolor en fuerza. A construir desde las cenizas. A convertirse en la mujer que algún día él lamentaría haber perdido. Un día de invierno, con los labios morados del frío y los zapatos empapados, Lucía sintió un dolor agudo en el vientre. Se sostuvo de un poste, respirando con dificultad, y con el último centavo en el bolsillo tomó un taxi hasta el hospital. Iba sola. Siempre sola. Horas después, tras una cesárea de emergencia, nacieron dos pequeños milagros, Tomás y Benjamín. Sus llantos rompieron el silencio de aquella sala estéril y, por primera vez en mucho tiempo, Lucía lloró. Pero esta vez de amor. Mis niños, mis valientes, susurró con la voz rota, acariciando sus cabecitas idénticas. Ustedes son mi razón para seguir. El médico le sonrió, sin saber todo lo que esa mujer había atravesado. No preguntó por el padre. Nadie lo hacía. Era como si no existiera. Los primeros años fueron una lucha constante. Lucía trabajaba haciendo pasteles por encargo, cosía por las noches, limpiaba oficinas los fines de semana. Cada peso contaba. Los niños crecían sanos, pero notaban la ausencia de algo o de alguien. Mamá, ¿por qué no tenemos papá como otros niños? Preguntó Tomás una noche mientras se cepillaban los dientes. Lucía se quedó congelada frente al espejo. Benjamín la miró con la misma curiosidad. Había llegado ese momento. Porque, a veces, hay personas que se olvidan de lo que realmente importa, dijo con la voz temblorosa. Pero ustedes no necesitan a nadie más, ¿sí? Tienen a mamá, y mamá los tiene a ustedes. ¿Pero él sabe que existimos? Insistió Benjamín. No, susurró Lucía, apagando la luz del baño. Y aunque lo supiera, no cambiaría nada. Pero esa noche, cuando ya estaban dormidos, ella se sentó sola en el sofá, abrazando una manta. El silencio pesaba. Miró una vieja caja de recuerdos donde aún guardaba cartas, dibujos, y una pequeña nota arrugada con la letra de Eduardo: nunca voy a dejar de amarte. Soltó una risa amarga. Esa promesa era solo otra mentira. 5 años pasaron. 5 años en los que Lucía pasó de ser una madre desesperada a una mujer resiliente. Estudió en línea, terminó su carrera, ganó una beca para un programa de liderazgo femenino. Y fue ahí donde conoció a Mariana, una empresaria jubilada que vio en ella una chispa distinta. Tú tienes algo, Lucía, le dijo en una reunión. Algo que no se enseña. Una fuerza que nace del dolor. Deberías liderar un proyecto. ¿Un proyecto?, preguntó Lucía, sorprendida. ¿De qué tipo? Uno que cambie vidas. Como la tuya. Así nació Raíces de Esperanza, una fundación dedicada a ayudar madres solteras, mujeres abandonadas, y familias que, como ella, fueron invisibilizadas por la sociedad.
En menos de un año, su iniciativa ganó premios locales, alianzas estratégicas y atención mediática. Y fue en ese contexto que recibió una invitación inesperada. ¿Esta es la sede del proyecto Raíces de Esperanza?, preguntó una joven bien vestida, entrando al pequeño local de la fundación. Vengo de parte del Grupo Arellano. Nos gustaría hablar de una posible colaboración. Lucía no lo sabía aún, pero Grupo Arellano era el imperio que Eduardo había levantado. La empresa que él soñó desde aquella azotea años atrás. El lugar donde todo comenzó, y donde el destino preparaba un encuentro que cambiaría sus vidas. Nos encantará escucharlos, respondió Lucía con una sonrisa amable. ¿Dónde sería la reunión? En nuestras oficinas principales, edificio Monterrey, piso 25. Lucía sintió un escalofrío. Ese edificio era el mismo que Eduardo señalaba cada vez que decía que iba a conquistar el mundo. Su mundo. Perfecto, logró decir, disimulando la sacudida interna. Estaremos ahí. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro por la sala, recordando cada detalle de su vida con él, cada promesa, cada mentira. Dudó. Quiso cancelar. Pero luego miró a sus hijos dormidos, y recordó por qué había llegado tan lejos. El día de la reunión, se vistió con su mejor traje. Maquilló sus ojeras, alisó su cabello, y tomó a Tomás y Benjamín de la mano. ¿Vamos contigo, mamá?, preguntaron emocionados. Sí, porque esto también es de ustedes. Subieron en ascensor hasta el piso 25. El corazón de Lucía latía con fuerza. No sabía si Eduardo estaría allí. No sabía si él aún dirigía la empresa. Pero cada paso por ese pasillo brillante y silencioso la acercaba más a una verdad inevitable. Al entrar a la sala de juntas, lo primero que vio fue una enorme foto enmarcada en la pared, Eduardo, recibiendo un premio empresarial, sonriendo al lado de figuras importantes. Su rostro. Ese rostro que había amado con locura. Que ahora parecía parte de otro mundo. Mamá, ese señor se parece a mí, susurró Benjamín, jalando su chaqueta. Lucía se quedó sin aliento. Vamos a sentarnos, cariño, dijo, acariciando su mejilla. Mientras se acomodaban, una asistente se acercó con una expresión de sorpresa y nostalgia. Disculpe, ¿usted es Lucía?, preguntó en voz baja. ¿La esposa del señor Arellano? Lucía alzó la vista. La reconoció. Era Laura, la misma recepcionista de años atrás. No soy su esposa, dijo con firmeza. Pero lo fui. Y entonces, sintió una presencia detrás. Una figura que se detenía en seco en la puerta. Eduardo. Él la vio. Y sus ojos se abrieron como si hubieran visto un fantasma. Lucía. Su Lucía. Ahí, frente a él, con dos niños a su lado que eran su espejo. Dos pequeños con su mismo cabello, sus mismos ojos, su misma alma. Lucía. Murmuró él, atónito. ¿Qué haces aquí? Ella no respondió. Se puso de pie, tomó a sus hijos de la mano, y lo miró directo a los ojos. Ni miedo. Ni súplica. Solo verdad. Vine a mostrarte lo que dejaste atrás. Y en ese instante, el corazón de Eduardo comenzó a romperse. Porque por primera vez en su vida, entendió que su mayor éxito era también su mayor fracaso. Pero ella no se movió. No dio un paso hacia él, ni una sonrisa amable. Solo lo miraba con una serenidad que dolía más que cualquier reproche. No era rabia lo que había en sus ojos, era ausencia. Una ausencia que gritaba todo lo que él había destruido. No esperaba, dijo Eduardo, tragando saliva, no esperaba verte. No así. Lucía bajó la mirada hacia sus hijos. Ambos lo miraban con la curiosidad inocente de quien ve a un extraño, sin saber que están frente al hombre que les dio la vida. Tampoco yo esperaba que pasara, dijo finalmente Lucía. Pero aquí estamos.
Eduardo dio un paso hacia adelante, lento, como si caminara sobre cristales rotos. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que él pudiera detenerlo. Miró a los niños detenidamente, y fue como mirarse en un espejo del pasado. Ellos. Balbuceó. Lucía asintió sin decir palabra. Eduardo se llevó las manos al rostro, cubriéndose los ojos como un niño asustado. Dios mío. Lucía, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué? Ella se irguió, sin perder la calma. ¿Y qué ibas a hacer si te lo decía? ¿Volverías por compromiso? ¿O me habrías acusado de haberlos tenido para retenerte? Su voz no temblaba, pero estaba cargada de heridas antiguas. Te fuiste, Eduardo. Me dejaste sin mirar atrás. Y yo solo hice lo que cualquier madre habría hecho. Sobrevivir. Él bajó los brazos, la miró con dolor, con culpa, con un arrepentimiento tan hondo que lo encorvaba. No sabía, susurró. No sabía que te había perdido tanto. Los niños, confundidos, se aferraron a las piernas de Lucía. Mamá, ¿él es? Preguntó Tomás. Lucía se agachó, los abrazó a ambos con fuerza. Sus labios temblaban. Sí, amor. Él es. Eduardo. No lo llamó papá. No podía. No todavía. Eduardo se acercó un poco más. Se arrodilló, para quedar a la altura de ellos. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Hola, yo no sé cómo empezar esto. Solo quiero que sepan que estoy feliz de verlos. Y muy triste por no haber estado con ustedes. Los niños se escondieron detrás de Lucía. No sabían qué hacer con ese hombre de traje caro y ojos húmedos. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó Benjamín, con la sinceridad brutal de los niños. Eduardo tragó saliva. No tenía respuesta. No una que valiera la pena. Porque fui un cobarde, dijo finalmente. Porque creí que lo tenía todo, y no me di cuenta de lo que había dejado atrás. Lucía lo miró. Por un segundo, vio en él al joven que soñaba desde la azotea. Al hombre que juró no abandonarla nunca. Pero ese segundo pasó, y lo que quedó fue el presente. La herida abierta. La historia que no se escribió. Vamos, hijos. La reunión terminó, dijo ella, tomándolos de la mano. Lucía, espera, Eduardo dio un paso hacia ella, desesperado. No me dejes así. Por favor. Al menos, déjame hablar contigo. Escuchar todo lo que quieras decirme. Aunque sea para que me odies, pero necesito escucharte. Lucía dudó. Sus dedos apretaban los de sus hijos. Miró alrededor, las paredes de cristal, los cuadros caros, el logo de la empresa en letras doradas. ¿Te acuerdas cuando dijiste que un día íbamos a estar aquí?, preguntó, sin mirarlo. Tú y yo, juntos. Construyendo esto. ¿Te acuerdas? Él bajó la cabeza. Sí. Nunca lo olvidé. Pues mírame ahora. Vine, pero no por ti. Vine por ellas, señaló a las mujeres que esperaban fuera, representantes de su fundación. Vine porque luché por algo que tú no valoraste. Y no estoy aquí para recuperar nada contigo. Vine para mostrarte lo que dejaste atrás. Y eso, no se recupera con palabras. Los ojos de Eduardo se llenaron otra vez. Intentó hablar, pero su garganta se cerró. Lucía se dio media vuelta, y salió con paso firme. Mientras caminaba, sus hijos la abrazaban por la cintura, aún confundidos, pero seguros de algo, su mamá era una guerrera. Eduardo se quedó solo en esa sala enorme. El eco de sus propios errores lo perseguía. Caminó hasta la silla, se sentó, y se quebró. Hundió el rostro entre las manos. No había inversionistas, ni premios, ni trajes italianos que pudieran reparar lo que había perdido. Se dio cuenta, en ese instante,
que había llegado a la cima, solo. Y que el vacío no era por la soledad, sino por la ausencia de los que realmente importaban. El silencio fue interrumpido por la asistente, que se acercó con cautela. «Señor Arellano, ¿debo cancelar la agenda del resto del día?» Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. «No. Solo, dame unos minutos. Necesito estar solo». Cuando la puerta se cerró, miró por la ventana. La ciudad seguía su curso, indiferente a su dolor. Pero por primera vez en años, Eduardo deseó no tener éxito. Deseó ser solo un hombre. Un hombre con el valor suficiente para enmendar sus errores. Aunque fuera tarde. Cerró los ojos y respiró profundo. No quería que esa noche se pareciera a las tantas otras que pasó llorando por él. Esta vez no iba a permitirlo. Había aprendido a levantarse con los puños llenos de dignidad y las heridas escondidas bajo la piel. «Mamá», susurró una vocecita desde la puerta. «¿Estás bien?» Era Tomás, con su pijama de dinosaurios y los pies descalzos. «Ven aquí, mi amor», le dijo Lucía, abriendo los brazos. El niño corrió hacia ella y se sentó en su regazo. «Ese señor era nuestro papá, ¿verdad?» Lucía asintió, acariciando su cabello. «Sí». «¿Y por qué lloraba tanto?» La pregunta la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque a veces, cuando uno se da cuenta demasiado tarde de lo que ha perdido, el corazón no aguanta. Tomás se quedó en silencio, pensando. «¿Tú todavía lo quieres, mamá?» Lucía tragó saliva. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo explicarle el caos que sentía por dentro. «Quise mucho a tu papá. Con todo mi corazón. Pero cuando alguien te hace daño y te deja sola, uno aprende a querer diferente. Aprendí a quererlos a ustedes más que a nadie». El niño se acomodó en su pecho, cerrando los ojos. «No lo quiero ver triste, mamá. Pero tampoco quiero que te pongas triste tú. Estoy bien, mi vida. Prometí que iba a estar bien, y lo voy a cumplir». Mientras lo cargaba hasta la cama, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. No porque dudara de su fuerza, sino porque, en lo más profundo, aún quedaba algo que dolía. Un pedazo de ella que no había sanado. Esa misma madrugada, en un departamento lujoso pero vacío, Eduardo miraba una vieja caja que había guardado en su closet. Dentro, fotos de Lucía, cartas escritas a mano, un pequeño pañuelo bordado con su nombre. Y una prueba de embarazo arrugada que ella nunca le dio. La había encontrado entre sus cosas al regresar del viaje donde la dejó. Nunca se atrevió a preguntar. Nunca se atrevió a volver. Hasta ahora. «Fui un idiota», murmuró, con voz ronca. «Un maldito cobarde». Marcó su número más de una vez esa noche. Y más de una vez borró el intento. ¿Qué podía decirle? ¿Qué palabras podrían reparar 5 años de silencio? Al día siguiente, en la fundación, Lucía llegó temprano, como siempre. Pero algo era distinto. Había cámaras, micrófonos y un grupo de periodistas frente a la puerta. «Señorita Lucía. ¿Es cierto que el empresario Eduardo Arellano descubrió que tiene 2 hijos con usted? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Buscará una pensión? ¿Volverán a estar juntos?» Las preguntas eran dardos envenenados. Lucía apretó la mandíbula y entró al edificio sin responder. Mariana, su mentora, la recibió con una mirada preocupada. «No fuiste tú, ¿verdad? ¿Decirle a la prensa?» «Jamás». «Entonces fue él». Lucía se quedó en silencio. No quería creerlo. ¿Por qué haría algo así? Tal vez quiere limpiar su imagen, o tal vez quiere que lo escuches. A las pocas horas, Eduardo apareció. No en traje. No con guardaespaldas. Solo, con un ramo de flores blancas y un rostro marcado por el insomnio. «Necesito hablar contigo». Lucía no respondió.
Lo llevó a una sala privada, cerró la puerta, y esperó. Eduardo no habló de inmediato. Sus ojos recorrieron el lugar, paredes decoradas con fotos de mujeres sonriendo, niños en talleres, diplomas y reconocimientos. Todo lo que ella había construido. Todo lo que él no fue parte. Tú hiciste esto, dijo, con admiración sincera. Sola. No sola. Con mis hijos. Y con gente que sí creyó en mí. Y yo no, susurró él, bajando la mirada. Lucía, no hay nada que diga que pueda cambiar lo que hice. Te dejé. Cuando más me necesitabas. Cuando estabas, embarazada, interrumpió ella, con la voz firme. Eduardo asintió con vergüenza. No quiero justificarme. Pero necesito decirte algo. Aquella vez que regresé del viaje, encontré la prueba. Supe que ibas a tener un hijo. Pero sentí tanto miedo. Me dije que tal vez no era mío. Que no podía ser. Pero en el fondo, Lucía, lo supe. Y aún así no regresé. Lucía cruzó los brazos, tratando de contener la oleada de emociones. ¿Y ahora vienes a pedir perdón? Después de exponerme frente a toda la prensa como si yo fuera un escándalo. No fui yo, dijo él rápidamente. Juro que no hablé con ningún medio. Valeria, mi ex, aún tiene contactos en la empresa. Estoy seguro que fue ella. ¿Y por qué lo haría? Porque me vio contigo. Porque sabe que no dejo de pensar en ti desde ese momento. Un silencio espeso se instaló entre ellos. Eduardo se acercó un paso, con las flores aún en la mano. Lucía, no vengo a pedir que me perdones ahora. Ni que me dejes entrar en sus vidas de inmediato. Solo quiero que me dejes estar cerca. A ayudarte. Escuchar a mis hijos. Limpiar aunque sea una esquina del desastre que causé. Ella lo miró. Por primera vez, sin rabia. Sin resentimiento. Solo con la verdad. No sé si puedo permitir eso. No por mí. Por ellos. No puedo arriesgarme a que vuelvas a desaparecer. No voy a hacerlo. No esta vez. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo confío en un hombre que rompió todo lo que tenía conmigo? Eduardo respiró hondo. Sacó del bolsillo un sobre. Lo extendió hacia ella. Renuncié. A la presidencia. A las acciones. Al control. Le dejé todo a un equipo que sí merece ese lugar. No quiero volver a ser el Mougal. Quiero ser Eduardo. Solo eso. Lucía tomó el sobre, lo abrió. Era verdad. Renuncia firmada. Traspasos legales. Todo en orden. Él ya no tenía nada. Solo esperanza. Sostuvo aquel sobre entre los dedos como si quemara. El silencio entre ellos era tenso, cargado de emociones que ninguno sabía cómo nombrar. Por un instante, el sonido lejano de niños riendo en los pasillos de la fundación pareció poner todo en perspectiva. Renunciaste a todo esto, murmuró ella, sin apartar la vista del documento. ¿Por qué ahora? ¿Qué esperas que piense? Que no quiero seguir escondiéndome detrás de una empresa para justificar mi fracaso personal, dijo Eduardo, con la voz temblorosa. Que ya no me importa lo que piensen los inversionistas, ni los socios, ni los medios. Solo quiero recuperar una parte de lo que perdí. Lucía levantó la vista. Lo observó de verdad. Ya no era el hombre arrogante que había construido un imperio ignorando lo que había dejado atrás. Tenía el rostro cansado, la mirada humillada, pero una sinceridad en la voz que no recordaba haberle escuchado antes. No puedes recuperar algo que tú mismo destruiste, susurró ella, sin odio, solo con una herida aún abierta. No se reconstruye un puente con flores y arrepentimientos. Eduardo bajó la cabeza. Se quedó allí, de pie, como si esperara una sentencia. Lucía, por favor. Dame una oportunidad.
no para volver contigo. No, no aún, corrigió, con una honestidad vulnerable. Solo quiero ser parte de la vida de mis hijos. Escuchar sus voces. Saber cuáles son sus colores favoritos. ¿Qué sueñan? ¿Qué temen? Necesito saber quiénes son. Necesito amarlos, aunque no me amen todavía. Las palabras lo quebraban. No eran frases ensayadas. Eran verdades desnudas, nacidas del remordimiento más puro. Lucía tragó saliva. Se giró hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al torbellino emocional que se desataba en esa oficina. Tomás tiene pesadillas. Se despierta en las noches buscando mi mano, dijo ella, sin volverse. Benjamín es más fuerte, pero cuando se siente inseguro, se esconde en el closet. Cree que no lo sé, pero lo escucho llorar bajito. Eduardo cerró los ojos. Sentía que el alma se le deshacía con cada palabra. Ellos no necesitan que vengas a complicar lo que ya aprendieron a vivir sin ti. Lo sé, susurró él. Pero quiero estar ahí. Aunque sea desde lejos. Quiero que sepan que su padre cambió. Lucía se volvió hacia él. Lo miró a los ojos. Unos segundos eternos. Si de verdad quieres ganarte su confianza, no me lo digas a mí. Díselo a ellos. Eduardo asintió, con el corazón en la garganta. ¿Puedo verlos? ¿Ahora? Están en la biblioteca de la fundación. Haciendo tareas. Si te atreves, si realmente vas a quedarte, entra. No necesitó pensarlo. Eduardo caminó hacia la puerta con pasos inseguros, como si cada uno lo acercara al borde de un precipicio. Al llegar a la pequeña biblioteca, los vio. Sentados en una mesita baja, rodeados de crayones, libros de colores y papeles arrugados. Tomás dibujaba un dragón. Benjamín resolvía sumas con la lengua afuera, concentrado. No lo vieron al principio. Hasta que una hoja cayó al suelo y Tomás se agachó para recogerla. Al levantarse, lo vio. Hola, dijo Eduardo, con una voz apenas audible. ¿Puedo sentarme? Los niños se miraron entre ellos. Luego a él. Eres el señor de ayer, dijo Tomás, frunciendo el ceño. Sí, respondió Eduardo, acercándose lentamente. Soy Eduardo. Y soy su papá. La palabra papá se sintió extraña. Pesada. Pero verdadera. Benjamín bajó el lápiz. Lo miró fijamente. ¿Por qué viniste ahora? Eduardo se arrodilló, poniéndose a su altura. Porque cometí un error muy grande. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta. No estuve con ustedes cuando nacieron, ni cuando dieron sus primeros pasos, y eso me rompe el corazón. Pero si ustedes me lo permiten, quiero conocerlos. Aprender de ustedes. Estar. Tomás lo observó, como intentando leer su alma. ¿Y si después te vas otra vez? Eduardo tragó saliva. No había promesas fáciles. Solo honestidad. No me voy a ir. Me equivoqué una vez. No lo haré de nuevo. Pero no quiero que me crean solo porque lo digo. Quiero demostrarlo. Todos los días. Los niños guardaron silencio. Luego Benjamín extendió la mano lentamente. Entonces, ¿vas a ayudarnos con la tarea? Eduardo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Claro que sí. Pero solo si no me ponen multiplicaciones difíciles. Tomás soltó una risita. Por primera vez, el hielo empezaba a romperse. Desde la puerta, Lucía observaba. Su corazón era un revoltijo de emociones. Miedo. Esperanza. Amor. Duda. Pero también, una tenue chispa de algo que no sentía hace años, paz. Porque en ese momento, mientras veía a Eduardo rodeado de crayones y voces infantiles, supo que algo había empezado a cambiar.
No sabía en qué terminaría todo. Pero por primera vez, no estaba huyendo. Eduardo comenzó a aparecer todos los días por la mañana, antes de abrir la oficina. Llegaba con una mochila al hombro, en jeans y zapatillas, sin el menor rastro del empresario imponente que una vez fue. Traía jugo para los niños, cuentos nuevos para la biblioteca, y una timidez dolorosa en la mirada, como si temiera hacer algo mal con cada paso que daba. Lucía lo observaba a la distancia, siempre con un ojo en él, y el otro en sus hijos. No había bajado la guardia. No del todo. Pero había una parte de ella, esa parte rota que nunca terminó de sanar, que empezaba a mirar a Eduardo con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Una mañana cualquiera, mientras servía café en la pequeña cocina de la fundación, Mariana se le acercó en silencio. «Lo estás dejando entrar», susurró. Lucía apretó la taza entre las manos. «No sé si lo estoy haciendo o si simplemente, ya no tengo fuerzas para seguir negándome algo que mis hijos necesitan». «¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú también lo necesitas?» Lucía cerró los ojos un instante. «A veces, me descubro mirándolo como si fuera el de antes. El de los primeros días. El que me prometía el mundo en una servilleta de papel. Pero luego recuerdo todo lo que pasé sola, todo lo que me tragó en silencio, y me digo que no. Que ya no». Mariana asintió, sin juicio, solo con comprensión. El corazón tiene memoria. Y a veces, incluso cuando ya lo perdonaste con la cabeza, tarda en soltar el miedo. Mientras tanto, en el patio trasero, Tomás le enseñaba a Eduardo cómo lanzar una pelota de trapo. «Tienes que girar la muñeca así», dijo el niño, riendo. «¿Así?», preguntó Eduardo, lanzando torpemente. «No. Esa es la peor curva del mundo», gritó Benjamín desde el columpio. Eduardo se reía. Era una risa limpia, sin artificios. Le dolían los músculos de tanto sonreír, y no porque no supiera cómo, sino porque hacía años que no lo hacía así, con el alma. Después del juego, mientras ayudaba a guardar los juguetes, los niños corrieron hacia Lucía. «Mamá. Eduardo dice que sabe hacer panqueques. ¿Podemos desayunar con él mañana?». Ella levantó la mirada de unos papeles. «¿Panqueques?». «Sí. Dice que les pone plátano y chocolate». Lucía miró a Eduardo, que la observaba desde lejos, esperando su juicio. «Solo si lava los platos después», dijo ella con una pequeña sonrisa. Los niños gritaron emocionados. «Sí. Gracias, mamá. Eres la mejor». Esa noche, Eduardo cocinó en la pequeña cocina de Lucía. No fue fácil para él. No sabía dónde estaba el aceite, ni qué sartén servía para qué, pero lo hizo. Con torpeza, con paciencia, con la dedicación torpe de alguien que intenta volver a aprender lo básico, como ser parte de una familia. Lucía lo observaba desde el umbral de la puerta. Verlo ahí, con el delantal a rayas, el cabello despeinado y la cara llena de harina, le arrancó una carcajada. «Te ves ridículo», dijo, sin poder contenerse. Eduardo se giró, con una espátula en alto. «¿Ridículo? Esto es arte culinario. Panqueques deconstruidos. Más bien desarmados». Se miraron. Y algo se encendió entre ellos. No fue deseo. Fue ternura. Una ternura tan dolorosa como hermosa. Después de acostar a los niños, Eduardo se ofreció a lavar los platos. Lucía se quedó a su lado, secando con una toalla. El silencio era cómodo, casi íntimo. «¿Sabes?», dijo él de pronto. «Hoy los escuché reír. Y por primera vez en años, sentí que respiraba de verdad». Lucía bajó el plato que tenía en las manos. «Yo también los escuché reír. Y me dio miedo». «¿Miedo de qué?». «De que se acostumbren a ti. De que te quieran. Y que un día, vuelvas a irte». Eduardo dejó la esponja en el fregadero. Se secó las manos lentamente.
No me voy a ir, Lucía. No otra vez. Pero entiendo que no me creas. Solo, quiero seguir demostrándolo. Aunque me tome toda la vida. Lucía lo miró. Sus ojos ya no estaban llenos de rabia ni tristeza. Solo de un cansancio tierno, el que queda cuando uno ya ha llorado todo. No te prometo nada, dijo, con sinceridad. Solo te pido que no rompas lo que apenas estamos aprendiendo a reconstruir. Lo cuidaré, dijo él. A ti. A ellos. Incluso si eso significa que nunca me perdones del todo. Se despidieron en la puerta. Nada más. Sin abrazos. Sin besos. Pero al cerrar la puerta, Lucía apoyó la espalda en la madera y cerró los ojos. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Y allá afuera, en la calle aún mojada por la lluvia de la tarde, Eduardo caminó con el corazón latiendo fuerte. No porque hubiera recuperado lo perdido. Mientras preparaba el desayuno, su celular vibró sobre la encimera. Era un mensaje de Mariana: tenemos que hablar. Es urgente. Te espero en la fundación. Frunció el ceño. Mariana no usaba palabras como urgente a la ligera. Niños, llamó desde la cocina. Apresúrense, hoy iremos temprano. Tomás y Benjamín bajaron todavía adormilados, pero animados al ver panqueques calentándose en la sartén. ¿Hoy también hay panqueques? ¿Los hizo Eduardo? Lucía se volvió, negando con una pequeña sonrisa. Hoy los hice yo. Pero no se acostumbren, ¿eh? Los pequeños rieron mientras se sentaban a la mesa. En la fundación, Mariana la esperaba en su oficina con el rostro serio, casi pálido. Sobre su escritorio había un sobremanila abierto y unos documentos esparcidos. Lucía sintió como su estómago se apretaba. ¿Qué pasa? Mariana respiró hondo y deslizó los papeles hacia ella. Esto llegó por mensajería esta mañana. Es una solicitud de auditoría fiscal y una revisión de los fondos de la fundación. Y no es casualidad, Lucía. Lucía tomó los documentos. Reconoció inmediatamente el membrete del gobierno. Pero había algo más. Había un nombre escrito en letra clara al margen de uno de los formularios: Valeria Rivas. El corazón le dio un vuelco. ¿Valeria? Una denuncia anónima, pero el correo está vinculado a una cuenta que ella usaba cuando trabajaba en el área de imagen de Grupo Arellano. Lucía apretó los dientes. Sabía que no se quedaría quieta. Esto no es solo un ataque a ti, dijo Mariana, bajando la voz. Es un intento de destruir lo que has construido. Y, Lucía, si hay algo en los archivos que no esté perfectamente en orden, podrían congelar las cuentas. Y eso afectaría a todas las familias que dependen de este lugar. Lucía se sintió mareada. Se apoyó en el respaldo de la silla, respirando hondo. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con un abogado. Y quizá, hablar con Eduardo. ¿Eduardo? ¿Por qué? Porque por mucho que me pese decirlo, él conoce a Valeria. Y si hay alguien que pueda detenerla antes de que esto escale, es él. Lucía cerró los ojos un momento. Sentía que el mundo volvía a girar demasiado rápido, y ella otra vez sin poder controlar nada. Esa tarde, lo llamó. Eduardo llegó en menos de 20 minutos. Estaba sudando, con el cabello alborotado y los ojos alertas. ¿Qué pasó? ¿Están bien los niños? Sí, están con Mariana. Pero necesitamos hablar. Es sobre Valeria. La llevó a la oficina, le mostró los documentos. Eduardo los leyó en silencio, su expresión cambiando de asombro a ira. Esto es sucio, incluso para ella. ¿Puedes detenerla? Puedo intentarlo, dijo, levantándose de golpe. Ella todavía tiene contactos dentro del grupo, y sé que ha estado resentida desde que la dejé. Pero no pensé que llegaría tan lejos.
No te pedí que vinieras para que me defendieras, Eduardo, aclaró Lucía, mirándolo con firmeza. Vine porque esto pone en riesgo a mucha gente. Esto ya no es sobre ti ni sobre mí. Es más grande. Lo sé, dijo él, bajando la voz. Lo sé, Lucía. Y por eso me duele más. Se hizo un silencio tenso entre ellos. Eduardo se pasó una mano por el rostro, frustrado. Dame hasta mañana. Hablaré con alguien que puede presionarla legalmente. Haré todo lo que esté en mis manos. Te lo prometo. No me prometas nada que no puedas cumplir, dijo ella con frialdad, pero sin rencor. Él asintió. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Lucía, no permitas que esto nos haga retroceder. Apenas estamos construyendo algo distinto. No dejes que ella lo destruya. Ella no respondió. Solo lo observó salir. Al día siguiente, Lucía llegó a la fundación más temprano de lo habitual. Aún era de noche. No había nadie. Se sentó sola en la sala de reuniones. El aire estaba frío, y el eco de sus propios pensamientos era ensordecedor. Sentía miedo. Miedo de perder lo que había edificado con tanto esfuerzo. Miedo de que, por dejar entrar a Eduardo, el pasado regresara como una ola, arrasándolo todo. Y, aunque no quería admitirlo, miedo de que él fallara otra vez. Una hora más tarde, Mariana llegó. Traía una expresión tensa, pero con una chispa en los ojos. Recibí una llamada de la oficina del fiscal. La denuncia fue retirada. Lucía se levantó de golpe. ¿Qué? No dieron detalles, pero dijeron que la fuente decidió no continuar con la acusación. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Se sentó, llevándose la mano al pecho. ¿Fue él? Probablemente. Aunque no creo que él quiera que lo sepas así. En ese momento, su celular vibró. Un mensaje. Solo 4 palabras. Ya no te preocupes. Era de Eduardo. Lucía sostuvo el teléfono entre las manos. Sintió un nudo en la garganta. Quiso odiarlo. Quiso. Pero no pudo. Porque por primera vez, él no solo había dicho que cambiaría. Lo estaba haciendo. En una banca del parque se detuvo. Se sentó. Cerró los ojos. Por dentro, todo era un torbellino, alivio, temor, gratitud, y ese sentimiento más peligroso de todos, esperanza. Sacó su celular. Volvió a leer el mensaje de Eduardo, ya no te preocupes. Una frase simple. Pero que pesaba más que cualquier declaración de amor. Marcó su número, dudó, y colgó. Pero justo cuando iba a guardar el celular, él llamó. Hola, dijo Lucía, su voz envuelta en una calma frágil. Hola, ¿todo está bien? Preguntó Eduardo, con tono sereno pero contenido. Sí. Mariana me contó. Retiraron la denuncia. La fundación está a salvo. Me alegra que lo sepas. ¿Fuiste tú? Silencio. Sí, respondió al fin. Hablé con alguien del consejo legal que aún me respeta. Y con Valeria. No fue fácil. Lucía frunció el ceño. ¿La enfrentaste? Sí. Fue más feo de lo que imaginé. Estaba herida, y quiso hacerme daño donde más dolía. Pero cuando le hablé de los niños, de ti, le pedí que me dejara reparar lo que rompí. Le supliqué que no les hiciera daño a ustedes por lo que yo hice mal. Y por una vez, me escuchó. Lucía respiró hondo. El viento soplaba leve, frío, y le revolvía el cabello. Gracias. Eduardo guardó silencio unos segundos. Su voz se volvió más suave, más humana. No me agradezcas, Lucía. No estoy haciendo nada que no debía haber hecho desde el principio. Pero gracias por confiar, aunque sea un poco. Aún no sé cuánto puedo confiar, Eduardo.
Lo sé. Y no te culpo. Pero estoy dispuesto a esperar. ¿Esperar qué? Lo que sea que venga. Un lugar en sus vidas. O tal vez solo saber que están bien. Incluso si no soy parte de eso. Solo, no me cierres la puerta. Lucía colgó sin decir más. No podía prometerle nada. Pero tampoco podía seguir fingiendo que su presencia no estaba tocando algo profundo en ella. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Eduardo continuaba visitando la fundación, pero con más cuidado. Se mantenía al margen, ayudaba donde podía. Enseñaba inglés a los niños, arreglaba estanterías, incluso pintó una de las aulas sin que nadie se lo pidiera. Y entonces, una tarde de lluvia, llegó el momento que él había estado esperando, y temiendo. Tomás y Benjamín salieron corriendo del salón de tareas, empapados, con las mochilas colgando y las botas salpicadas de lodo. «Eduardo. Eduardo», gritaron los dos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Él se giró, sorprendido, con un balde de pintura en la mano. «¿Qué pasa? Mamá no puede venir por la lluvia». «Dice que se quedó atascada con el auto», dijo Tomás, jadeando. «¿Puedes llevarnos tú?» Eduardo se quedó helado. Los niños lo miraban con la confianza limpia de quien ya ha decidido. «¿Están seguros?» «Sí. Eres mejor que un taxi. Y tienes dulces en el carro», gritó Benjamín. Eduardo se echó a reír, nervioso pero emocionado. «Bueno, entonces vámonos». El trayecto fue caótico. Llovía con fuerza. Los niños reían, cantaban, se peleaban por el volumen del radio. ¿Y Eduardo? Eduardo manejaba con una sonrisa que no recordaba haber tenido desde que era joven. Cuando llegaron, Lucía ya estaba en la puerta, empapada y preocupada. «¿Están bien?», suspiró al verlos. «Gracias». Eduardo bajó del auto, empapado también. No le importaba. Tomás corrió a su madre. Benjamín bajó más lento. Y fue él quien se volvió hacia Eduardo y dijo lo que lo cambiaría todo. «Papá, ¿puedes venir mañana otra vez?». La palabra cayó como una bomba silenciosa. «Papá». Eduardo se quedó de piedra. Luego sintió las lágrimas subirle por la garganta. «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz quebrada. Benjamín se encogió de hombros. «Mamá dice que tú estás intentando hacerlo bien. Y Tomás dice que antes eras malo, pero ahora eres bueno. Así que, si vas a ser bueno, puedes ser papá». Lucía lo miraba desde la puerta. No dijo nada. No lo detuvo. Solo lo dejó vivir ese momento. Eduardo se agachó frente al niño, sin poder contener el temblor de sus manos. «Gracias, hijo. Te juro, que voy a ser el mejor que pueda». Benjamín asintió con una sonrisa pequeña y se metió corriendo a la casa. Lucía y Eduardo se quedaron ahí, bajo la lluvia. Él la miró con los ojos empapados, y no solo por el agua. «Gracias por no detenerlo». Lucía bajó la mirada. «Yo no hice nada. Fue él quien decidió. Pero tú lo permitiste». Ella suspiró. Por primera vez, el muro en sus ojos empezó a agrietarse. «Estoy cansada de pelear con todo el mundo, Eduardo. De cerrar cada puerta. Tal vez es momento de dejar una entreabierta. Solo un poco». Él asintió. No se acercó. No intentó abrazarla. Solo se quedó ahí, empapado, temblando, respirando con el corazón desbordado. Y por primera vez, sintió que estaba volviendo a casa. No lo había planeado. No lo había guiado. Y sin embargo, esa pequeña voz infantil había derribado muros que ella pensaba inquebrantables. En la cocina, los niños cenaban cereal con risas tímidas, como si acabaran de cruzar un umbral invisible. De vez en cuando, miraban hacia la ventana,
esperando ver si Eduardo seguía allí bajo la lluvia. Como si temieran que se esfumara. Lucía se levantó lentamente y fue a su cuarto. Se detuvo frente al espejo. Se observó como quien intenta reconocer su propio reflejo después de una tormenta larga. ¿Qué estás haciendo?, susurró a sí misma. ¿Qué estás permitiendo? No tenía respuestas. Solo recuerdos. Y una punzada de miedo. Al día siguiente, Eduardo volvió. No con dulces ni cuentos, sino con algo mucho más vulnerable, un cuaderno viejo en las manos. Lucía lo encontró en la sala de la fundación, sentado en una esquina, hojeando esas páginas con los dedos temblorosos. ¿Qué haces aquí tan temprano? Él levantó la vista, sorprendido por la voz de ella. Su mirada tenía algo nuevo, un brillo entre la culpa y la esperanza. Estaba leyendo esto, dijo, levantando el cuaderno. Es mío. Bueno, era mío. Lo escribí hace años. Planes, ideas, sueños. Todo lo que quería construir cuando empezábamos. Lucía lo reconoció de inmediato. Ese cuaderno lo había visto cientos de veces sobre su mesa, cuando compartían café en tazas despostilladas y hablaban de cambiar el mundo. Pensé que lo habías perdido. Lo guardé. Pero lo dejé de leer, porque cada página me recordaba a ti. Se hizo un silencio. Eduardo pasó una hoja. La letra era torpe, joven, apasionada. Aquí escribí: cuando tenga mi primera oficina, quiero que Lucía tenga una mesa junto a la mía. Que sea mi socia, no mi sombra. Levantó la vista con una risa amarga. Nunca cumplí eso. No. Nunca lo hiciste, respondió ella, sin suavizar las palabras. Y aún así, tú lo cumpliste todo. Creaste algo más grande que cualquier empresa que yo imaginé. Lucía se cruzó de brazos. Su rostro era firme, pero sus ojos ya no eran de hielo. ¿A qué viniste, Eduardo? A pedirte una conversación. ¿Qué clase de conversación? Una en la que me digas todo lo que nunca dijiste. Sin filtros. Sin miedo. Dímelo todo, Lucía. Lo que te dolió. Lo que te rompí. Lo que me quitaste de tu corazón. Ella lo miró como si no supiera si abofetearlo o abrazarlo. Pero aceptó. Esa noche, ya con los niños dormidos, Lucía preparó té. Se lo sirvió en una taza que tenía el borde roto. Y se sentaron frente a frente en el comedor pequeño, como dos sobrevivientes en un campo de batalla emocional. Cuando te fuiste, empezó ella, con la voz baja, no lloré al principio. Solo me quedé quieta. Me dolía tanto que ni siquiera podía respirar. Él bajó la mirada, pero no dijo nada. Pasaron días antes de que aceptara que no ibas a volver. Y cuando supe que estaba embarazada, pensé en llamarte. 1000 veces. Pero cada vez que lo intentaba, me imaginaba tu reacción. Imaginaba tu cara, y la vergüenza me paralizaba. Eduardo cerró los ojos, con los puños apretados sobre la mesa. Lloré sola en un baño público cuando se me rompió la fuente. Una mujer desconocida me llevó al hospital. Y di a luz sin nadie más que enfermeras a mi alrededor. Con miedo. Con frío. Y con una rabia que me hervía por dentro. Su voz temblaba. Pero no se detenía. Me sangraron los pechos al amamantarlos, lloraban sin parar, yo no dormía. Y mientras yo limpiaba vómito y cocinaba arroz con lo último que tenía, tú salías en portadas de revistas como el nuevo genio de los negocios. Lucía, murmuró Eduardo, con la voz quebrada. No. No hables aún. Se levantó, caminó hacia la ventana. Tenía el té entre las manos. El vapor subía como sus lágrimas contenidas. No quiero tu lástima. Quiero que entiendas que me rompiste. No solo el corazón. Me rompiste la dignidad. Me hiciste creer que yo no valía nada. Él se levantó también,
despacio, como si temiera acercarse demasiado y que ella se deshiciera. No tengo palabras suficientes para pedirte perdón. Pero te las voy a decir cada día. Hasta que se conviertan en actos. Hasta que no te duelan. Lucía se giró, con los ojos inundados pero sin una sola lágrima cayendo. No quiero promesas. Quiero hechos. Y no para mí. Para ellos. Si vas a estar, quédate. Si vas a dudar, vete ahora. No me voy a ir. Nunca más. Eso ya lo dijiste una vez. Y por eso me voy a encargar de que esta vez, no tengas que creérmelo. Lo vas a ver. Lucía respiró hondo. Cerró los ojos. No le dio un sí. No lo abrazó. No lo echó. Solo volvió a su silla y terminó su té en silencio. Y eso fue más poderoso que cualquier perdón. Porque en el silencio comenzó algo nuevo. No el amor de antes, sino algo más complejo, más verdadero, más real. Eduardo llegaba cada tarde a la fundación. Jugaba con los niños, ayudaba con los deberes, organizaba estantes, compartía silencios con Lucía. No hablaban mucho, pero había algo distinto en su presencia. Ya no buscaba excusas para quedarse, ni promesas para impresionar. Simplemente estaba. Y los niños lo adoraban. Una tarde, mientras hacían dibujos, Tomás se acercó con una hoja en la mano. Eduardo, mira. Era una figura de palitos, una casa, dos niños, una mujer y un hombre con corbata. ¿Quiénes son?, preguntó Eduardo, fingiendo no saber. Mi familia. Ese eres tú, ese soy yo, ese es Benja y esa es mamá. Eduardo lo miró. El corazón se le encogió. ¿Puedo quedármelo? Tomás asintió. Sí. Pero ponlo en un lugar especial. No lo tires. Nunca lo haría, dijo, con la voz quebrada. Guardó el dibujo en su billetera, como si fuera un tesoro. Una semana después, Lucía comenzó a notar algo extraño. Los niños estaban inquietos por las noches. Benjamín tenía ojeras, y Tomás no quería ir al colegio. Una tarde, los encontró discutiendo en voz baja junto al armario. ¿Qué pasa?, preguntó con suavidad. Tomás la miró, dudando. Mamá, ¿qué va a pasar si Eduardo se va otra vez? Lucía se arrodilló frente a ellos. Su corazón se detuvo. ¿Por qué preguntas eso? Porque, ya nos pasó una vez. Y ahora lo queremos mucho. Pero si se va, va a doler más. Benjamín asintió, con los ojos brillosos. Yo sueño que se va en un avión. Y no vuelve nunca. Y tú lloras. Y Tomás y yo también. Lucía los abrazó con fuerza. No va a irse, mis amores. Yo no permitiría que eso pasara. Esta vez, mamá está atenta. No los voy a dejar solos nunca más. Pero por dentro, la duda seguía latiendo. Porque una parte de ella también temía lo mismo. Que todo esto fuera temporal. Una ilusión. Esa misma noche, después de que los niños se durmieran, Lucía fue al patio trasero de la fundación. Eduardo estaba allí, barriendo hojas secas con una escoba vieja, como si buscara redención entre el polvo. Necesito hablar contigo, dijo ella sin rodeos. Él dejó la escoba a un lado. Sus ojos buscaron los de ella. Sabía que algo se avecinaba. Los niños están teniendo pesadillas. Están con miedo. ¿Por mi culpa? No porque hayas hecho algo, sino porque están empezando a quererte. De verdad. Y eso los hace vulnerables. Eduardo bajó la mirada. Lucía, nunca pensé que volver sería fácil. Pero tampoco pensé que dolería tanto ver cuánto daño hice. Y por eso te estoy diciendo esto, agregó ella, con firmeza.
Si hay algo que no me estás diciendo, si hay algo que no me has confesado, este es el momento. No me mientas. No otra vez. Eduardo tragó saliva. Dudó. Luego se acercó y sacó algo de su bolsillo. Una carta. Esto me llegó hace unos días. Es de la junta directiva del Grupo Arellano. Me ofrecen volver. Con el doble del salario, beneficios, y un proyecto en Nueva York. Lucía sintió un vértigo en el pecho. ¿Y lo estás considerando? Lo rechacé. ¿Sin hablarlo conmigo? Sí. Porque no era una decisión tuya. Era mía. Y si lo consultaba contigo, iba a sonar como si esperara que me salvaras de mí mismo. Ella lo miró largo rato. No sabía si quería abrazarlo o gritarle. ¿Y por qué no nos dijiste? Porque me daba miedo. Miedo de que pensaran que iba a irme. De que los niños lo sintieran. Y de que tú volvieras a mirarme como lo hacías antes. Con distancia. Lucía se cruzó de brazos. Su mirada era profunda, pero no dura. Ellos están aprendiendo a confiar. No pongas ese proceso en riesgo. No lo haré. Te lo juro. Ya no quiero escapar. Quiero estar donde pertenezco. Y por primera vez, siento que pertenezco aquí. Pero no solo basta con querer estar. Tienes que demostrarlo cada día. Porque no eres solo tú el que se reconstruye. Ellos también. Yo también. Y lo haré. Aunque me tome la vida entera. Se quedaron en silencio. Solo el viento movía las hojas. Lucía lo observó unos segundos más, y luego dio media vuelta para volver dentro. Pero antes de entrar, se detuvo. ¿Sabes qué me dio más miedo cuando escuché lo de Nueva York? ¿Qué? Que lo aceptaras y no me dijeras nada. Que otra vez, te fueras sin despedirte. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esta vez, Lucía, si algún día debo irme por cualquier razón, será contigo. Con ellos. O no me iré. Lucía no respondió. Pero algo en su postura cambió. No bajó la guardia, pero la dejó respirar. Y eso, para él, era más que suficiente. Porque por primera vez, ya no era el hombre que golpeaba puertas con las manos vacías. Se quedó sentada en la cama por unos segundos, escuchando el silencio del departamento. Luego lo oyó. Un sollozo. Se levantó rápido, descalza, cruzó el pasillo y empujó suavemente la puerta del cuarto de los niños. Allí estaba Tomás, acurrucado contra la pared, con la almohada empapada y los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. «Mi amor», susurró Lucía, sentándose a su lado. ¿Otra pesadilla? Tomás asintió. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no hacía ruido. Era un llanto seco, contenido. ¿Qué soñaste? Que tú te ibas. Y que nos quedábamos solos. Y que Eduardo también desaparecía. Y nadie venía por nosotros. Lucía lo abrazó fuerte, como si pudiera protegerlo incluso del mundo onírico. Estoy aquí. No me voy a ir. Y Eduardo está luchando por quedarse. Lo sabes, ¿verdad? Tomás dudó. A veces siento que sí. Pero otras, siento que todavía está en otro lugar, como si su mente estuviera a punto de irse. Lucía lo acarició, reconociendo esa misma inseguridad en su propio corazón. Él también tiene miedo, hijo. Pero no es de nosotros. Es de fallar otra vez. ¿Y tú? Preguntó Tomás, alzando los ojos. ¿Tú también tienes miedo? Lucía lo miró. Lo abrazó con más fuerza. Todos los días. Pero aprendí que el miedo no es lo que nos hace débiles. Es lo que nos recuerda cuánto amamos. Esa mañana, Lucía lo llamó. Eduardo llegó sin demora, con la cara aún marcada por el sueño. Llevaba una chaqueta vieja y el cabello revuelto.
No parecía un empresario. Parecía un padre. ¿Pasó algo?, preguntó apenas la vio. Necesito que hablemos. Ya no como padres. Como adultos. Lo llevó a su oficina en la fundación. Cerró la puerta con cuidado. Tomás tuvo otra pesadilla. Y no fue sobre monstruos, ni sobre oscuridad. Fue sobre abandono. Eduardo se apoyó en la silla. Asintió, en silencio. Lo sé. Lo siento. No. No basta con sentirlo, Eduardo. Quiero que lo escuches bien, tienes que hablar con ellos. De verdad. No cuentos, no juegos, no dulces. A hablar. Sentarte con ellos y contarles por qué te fuiste. ¿Por qué no estuviste? ¿Y si no me entienden? Te aseguro que entienden más de lo que tú crees. Y si no lo haces ahora, todo lo que estás construyendo se va a romper antes de terminar de armarse. Eduardo tragó saliva. Miró por la ventana. El sol salía tímidamente entre los edificios. ¿Y si me odian? Entonces empieza por eso. Por admitirlo. Pero no te escondas más. Esa tarde, Eduardo se sentó en la alfombra con Tomás y Benjamín. Apagó el televisor. No había crayones ni cuentos. Solo ellos tres. Lucía miraba desde la cocina, con el corazón en un puño. Quiero contarles algo, empezó Eduardo, con la voz ronca. Algo que no es fácil para mí. Pero creo que es justo que lo escuchen. Los niños lo miraban con atención. Ya no con idolatría, sino con esa mirada pura que solo los niños tienen, la de quien está dispuesto a creer, pero necesita que le hablen con verdad. Hace muchos años, cuando yo todavía no tenía nada, su mamá y yo soñábamos juntos. Construíamos cosas con palabras. Y ella siempre estuvo a mi lado. Incluso cuando nadie creía en mí. Pero cuando empecé a tener éxito, me confundí. Pensé que necesitaba estar con gente más parecida a mí. Me dejé llevar por cosas que no importaban. Tomás frunció el ceño. ¿Por eso te fuiste? Sí, dijo Eduardo, mirando a ambos. Me fui. Me fui sin mirar atrás. Y lo peor, es que no sabía que ustedes existían. Cuando me enteré, ya era tarde. Y tuve miedo. No supe cómo volver. Benjamín bajó la cabeza. Mamá dice que siempre hay forma de volver. Pero que uno tiene que hacerlo bien. Y tiene razón, dijo Eduardo. Por eso estoy aquí. No para ser un héroe. No para que me perdonen rápido. Estoy aquí para quedarme. Para ser parte. Para equivocarme, pero quedarme. Los niños se miraron entre sí. Luego Tomás preguntó, ¿nos vas a llevar a una escuela bonita como en tus fotos? Eduardo sonrió, triste. Si ustedes quieren, claro que sí. Pero también quiero estar en su vida normal. En sus tareas aburridas. En los días de lluvia. En los desayunos sin panqueques. Benjamín levantó la mano, como si estuviera en clase. ¿Vas a venir cuando me enferme? Voy a estar a tu lado. ¿Y vas a estar cuando mamá se ponga triste? Sí. Aunque ella no lo admita, también necesita a alguien. Lucía sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. Tomás se acercó y puso su manita sobre la de Eduardo. Entonces, quédate. Pero no prometas nada. Solo hazlo. Eduardo asintió, con los ojos brillosos. Lo haré. Cada día. Hasta que no tengan que pedírmelo. Y en ese momento, sin anuncios, sin dramatismo, los niños lo abrazaron. Él se quedó quieto. Luego los abrazó también, con el alma hecha trizas, pero latiendo más fuerte que nunca. Lucía observó todo sin intervenir. No era necesario. Porque por fin, después de tanto, había una escena donde no hacía falta explicar el amor. El mohúgal arrepentido,
Eduardo Arellano, el empresario que cambió las oficinas por una biblioteca de barrio. Lucía leyó el titular con el estómago revuelto. El texto no mencionaba su nombre directamente, pero hablaba de una mujer valiente que crió sola a los hijos que él nunca conoció, y que ahora trabajaban juntos en una fundación comunitaria. Había imágenes tomadas de lejos, con zoom, sin consentimiento. Una de ellas mostraba a Eduardo abrazando a los niños mientras Lucía los miraba desde la puerta, justo después del día de la conversación. No tardó mucho en sonar su teléfono. Lucía, soy Mariana. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Estás bien? Lucía dudó. No sé qué estoy. Me siento expuesta. Como si nos hubieran arrancado el alma y la hubieran colgado en una vitrina. Voy para allá, dijo Mariana, y colgó. Minutos después, mientras Lucía intentaba explicarle a los niños por qué aparecían en internet, Eduardo llegó con el rostro pálido y los ojos de alguien que había dormido poco o nada. Lucía, juro que no fui yo, dijo al entrar, agitado. No le dije nada a nadie. Ni a la prensa ni a nadie del grupo. Pero hay fotos, Eduardo. Alguien te sigue. Alguien te observa. Es Valeria. Lucía lo miró, incrédula. ¿Otra vez ella? Sí. Ayer la vi en un café, sentada con un periodista. No me vio. Pero ahora lo entiendo. Quiso arruinar lo que estamos reconstruyendo. Exponernos. Usar lo que tenemos como munición. ¿Y qué piensas hacer? Detenerla. De una vez por todas. ¿Cómo? Eduardo sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Lo dejó sobre la mesa. Aquí están las pruebas de lo que hizo en su gestión. Corrupción interna, desvío de fondos, contratos manipulados. Lo guardé cuando aún estaba en la empresa, por si algún día ella intentaba hacerme daño. Lucía lo miró con asombro. ¿Y por qué no usaste eso antes? Porque antes quería proteger mi nombre. Ahora quiero protegerlos a ustedes. ¿Estás dispuesto a exponer todo? Sí. Incluso si eso me arrastra con ella. Lucía se quedó en silencio. Abrió lentamente el sobre, revisando los papeles. Documentos, correos impresos, registros bancarios. Esto es devastador. Lo sé. Pero ya no me importa perder reputación, Lucía. Lo único que no puedo perder es esto. Ustedes. Mariana llegó y se unió a la conversación. Decidieron contactar a una abogada amiga de la fundación, alguien en quien confiaban, y armaron una denuncia formal, pero cuidando que la fundación y los niños quedaran fuera del foco. Vamos a hacerlo bien, dijo Lucía. Por nosotros. Y por todas las familias que ayudamos aquí. La noticia se viralizó en menos de 24 horas. Esta vez, no era una historia sensacionalista. Era una denuncia contundente, respaldada con documentos. El nombre de Valeria Rivas apareció en todos los portales. Su rostro, que antes adornaba eventos de gala, se volvió sinónimo de fraude. Pero con ello vino otra tormenta. Una mañana, Lucía llegó a la fundación y encontró la cerradura forzada. El cartel de bienvenida había sido arrancado. Había vidrios rotos en una ventana lateral. Los niños no estaban allí todavía. Nadie había resultado herido. Pero el mensaje era claro. No fue un robo, dijo Mariana, revisando con rabia los destrozos. Fue una advertencia. Lucía sintió un escalofrío en la nuca. Ella está desesperada. Quiere que paremos. Eduardo llegó minutos después, furioso, con los puños apretados. Esto no va a quedar así. Voy a ir a la policía. Voy a proteger este lugar, Lucía. Aunque tenga que poner mi cuerpo en la puerta cada noche. Ella lo miró. Y por primera vez, no discutió. Entonces quédate. Pero no solo digas que vas a protegernos. Lo haré.
Aunque me cueste todo. Esa noche, Eduardo se quedó en la fundación. Durmió en un colchón del salón de juegos. Lucía pasó a verlo antes de irse. ¿Estás seguro? Sí. Este lugar ahora también es mi casa. Aunque no lo merezca todavía. Ella se detuvo en la puerta. Dudó. Luego dio media vuelta y caminó hacia él. Se sentó a su lado, en el suelo. No sé si algún día volveré a confiar completamente en ti. Pero hoy, me siento menos sola. Y yo, menos perdido. Lucía apoyó la cabeza en su hombro, sin palabras. Afuera, la noche estaba en silencio. No llovía. No temblaba la tierra. Y por primera vez, no tenían miedo. Solo el presentimiento profundo de que, aun con las amenazas, los escándalos y el caos, algo hermoso se estaba gestando entre las ruinas. ¿Te duele la espalda?, preguntó la voz risueña de Benjamín. Eduardo abrió los ojos, medio dormido, con una sonrisa torcida. Un poco, sí. Este suelo no es exactamente una suite presidencial. Tomás ya estaba a su lado, con una bandeja improvisada, una taza de leche tibia y una galleta mordida. Te hicimos desayuno. Bueno, lo que pudimos. Eduardo los miró, con el corazón apretado. ¿Y mamá? Se fue a una reunión. Dijo que vendría después. Pero nos dejó a cargo. ¿A cargo de qué? De ti. Respondió Benjamín. Por si te escapabas en la madrugada. Eduardo se rió, pero algo dentro de él se estremeció. El simple hecho de que aún tuvieran miedo de que desapareciera le dolía como una punzada. No me escaparía por nada del mundo. Eso mismo dijo mamá, pero igual nos dejó vigilando, susurró Tomás, como si fuera un secreto entre hermanos. Horas después, Lucía volvió. Estaba seria. Traía consigo un sobre con papeles que no quiso abrir delante de los niños. Eduardo la observó desde la otra sala. Sabía que algo no estaba bien. ¿Podemos hablar?, preguntó, cuando ella por fin quedó sola. Lucía le entregó el sobre sin decir una palabra. Eduardo lo abrió. Eran copias de correos. Imágenes. Mensajes reenviados. Todo señalaba a Valeria. Amenazas. Insinuaciones. Una de las voluntarias recibió un mensaje diciendo que si seguíamos con la denuncia, algo nos pasaría, dijo Lucía, cruzándose de brazos. Esto está yendo demasiado lejos, Eduardo. Él se quedó mirando los documentos, con la mandíbula tensa. No va a salirse con la suya. Esta vez no. ¿Estás seguro de que ella no tiene cómo arrastrarte con ella? Que me arrastre, dijo él, con firmeza. Pero no va a tocarte. Ni a los niños. Ni a este lugar. Lucía lo miró fijamente. Entonces necesitamos actuar ya. Quiero que hables con la policía. Que pongas tu cara, tu nombre. No más sombras, Eduardo. Si vas a estar con nosotros, vas a estar completamente. Lo haré. Pero quiero pedirte algo también. ¿Qué? Que me dejes quedarme aquí. Al menos esta semana. Quiero estar cerca. Quiero que los niños me vean aquí cada día, no como una visita, sino como alguien que no se va. Lucía dudó. No porque no quisiera, sino porque sabía lo que eso significaba. Una rutina. Un hábito. Un lugar que ya no podría desocupar tan fácil después. Está bien. Pero si haces esto, no puedes huir si las cosas se complican. No pienso huir nunca más. Esa noche, cuando todos dormían, Eduardo salió al patio. Se sentó en la banca de madera y miró al cielo. No había estrellas. Solo la oscuridad inmensa, esa que siempre lo había asustado. Hasta ahora. Lucía lo encontró ahí, en silencio, abrazado a sí mismo. Pensé que estarías dormido, dijo ella.
No puedo. Mi cabeza no para. ¿Por miedo? ¿Por culpa? Por pensar que si no hubiera sido tan cobarde, nada de esto estaría pasando. No digas eso. Lo que hizo Valeria es decisión de ella. Y tú estás intentando reparar. Eduardo la miró. ¿Tú crees en eso? ¿En que uno puede realmente reparar? Lucía dudó. Creo que algunos errores no se borran. Pero se puede construir algo nuevo encima. Aunque siempre queden cicatrices. ¿Y tú crees que yo soy parte de ese algo nuevo? Lucía se acercó, se sentó a su lado. No lo tocó, pero su cercanía era una respuesta en sí misma. Estoy empezando a creer que sí. Pero me cuesta. A mí también, admitió Eduardo. No porque no quiera, sino porque no sé si merezco este perdón. El perdón no se merece, Eduardo. Se construye. Día a día. Con gestos. Con verdad. Se miraron en la penumbra. No había necesidad de más palabras. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo él, después de un momento. Sí. ¿Todavía me amas? Lucía bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el borde de la banca. Te amé con todo. Luego te odié con todo. Y ahora estoy aprendiendo a mirarte sin peso. Sin dolor. No sé si eso es amor. Pero, es algo. Eduardo sonrió, con los ojos aguados. Para mí, eso es más que suficiente. Y en ese silencio compartido, bajo el cielo oscuro, Lucía apoyó suavemente su cabeza en su hombro. Sin promesas. Sin etiquetas. Solo dos corazones rotos que empezaban a sanar, muy lentamente, pero juntos. Hasta que una mañana, Tomás entró corriendo a la oficina de Lucía con una sonrisa ansiosa y un papel arrugado en la mano. Mamá. Mamá. Voy a leer un poema en el festival de la escuela. ¿Un poema? Lucía dejó el lápiz sobre la mesa, sonriendo con ternura. ¿Y quién te eligió? La profe. Me dijo que mi lectura fue la más clara. Que la dije con sentimiento, infló el pecho, orgulloso. Benjamín apareció detrás, más callado. Y yo voy a pintar el cartel de fondo. Pero no es tan importante como leer. Claro que sí. Dijo Lucía, abrazándolos. Ambos son importantes. Estoy tan orgullosa de los dos. Entonces, Tomás giró hacia Eduardo, que acababa de entrar con una caja de libros en las manos. ¿Vas a venir, papá? ¿Vas a verme leer? El mundo se detuvo un instante. Lucía contuvo la respiración. Eduardo se quedó inmóvil. ¿Cómo dijiste? Preguntó él, despacio, como si no quisiera romper el momento. Papá, repitió Tomás, con la naturalidad de quien ya decidió llamarlo así. Mamá dice que ya no estamos esperando. Que ahora estamos caminando juntos. Eduardo bajó la caja al suelo. Se arrodilló frente al niño, con los ojos húmedos. No me perdería ese momento por nada del mundo. El día del festival llegó. El pequeño auditorio de la escuela estaba decorado con carteles de colores, sillas plegables, y un escenario con flores de papel. Eduardo, Lucía y Benjamín se sentaron en la segunda fila. Eduardo llevaba una camisa sencilla, pero se notaba su inquietud, jugueteaba con las manos, respiraba hondo, como si el acto de su hijo fuera una presentación ante el destino. ¿Estás nervioso? Susurró Lucía, divertida. Más que en mi primera junta de inversores, confesó, sin apartar la mirada del escenario. Cuando Tomás subió, con su poema en la mano, Eduardo se puso de pie sin darse cuenta. Y en cuanto el niño comenzó a leer, con voz clara, dulce, y una emoción desbordante, los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. Y aunque el viento se llevó las palabras, en mi casa ya no hay silencio. Porque mi voz encontró un oído, y mi historia, al fin tiene tiempo. El auditorio estalló en aplausos.
Tomás sonrió, buscó a su madre y a Eduardo con la mirada. Ambos estaban de pie, aplaudiendo como si el mundo dependiera de ese instante. Cuando bajó, corrió hacia ellos. Eduardo lo levantó en brazos con torpeza, pero con el corazón desbordado. «Estoy tan orgulloso de ti», le susurró. «No tienes idea». Lucía los observaba con una mezcla de ternura y algo más profundo, una paz que no sentía desde hacía años. Esa noche, ya en casa, los niños dormían. Lucía salió al balcón. Eduardo la siguió. «Hoy fue uno de los días más hermosos de mi vida», dijo él, con una sonrisa frágil. Lucía no respondió. Se apoyó en la barandilla, mirando las luces lejanas de la ciudad. «Cuando lo vi ahí, parado en el escenario, me di cuenta de todo lo que me perdí», añadió Eduardo, con la voz baja. Sus primeros pasos, sus primeros dientes, cuando dijo, «mamá», por primera vez, dijo, «mamá», mientras lloraba. No tenía hambre, no tenía sueño. Solo quería que lo abrazaran. Eduardo cerró los ojos un segundo. «No puedo retroceder el tiempo. Pero puedo prometerte que no me perderé ni un segundo más». Lucía giró lentamente hacia él. «¿De verdad estás dispuesto a quedarte? Incluso si lo que tenemos no vuelve a ser lo que fue». «No quiero lo que fue. Quiero lo que venga. Quiero lo que podamos construir, sin prisa, sin exigencias. Si me das tu mano, aunque sea solo para caminar cerca, me basta». Ella lo miró. Largo. Profundo. «¿Y si un día te pido que te vayas, lo harás?» «No. Me sentaré afuera. Esperaré. No te presionaré. Pero no desapareceré. Nunca más». Tenía una carpeta en las manos. No lo miró cuando llegó. «Gracias por venir», dijo, apenas lo oyó acercarse. «Gracias por llamarme. He visto tu video varias veces», confesó ella. «Y lloré. No porque fuera perfecto, sino porque no lo intentaste ser». Eduardo se mantuvo en silencio. Esperaba. Escuchaba. Lucía abrió la carpeta. Dentro, había papeles de la fundación. Contratos. Documentos de patrocinio. «Quiero que leas esto». Eduardo lo hizo, lentamente. Eran nuevas alianzas. Nuevas empresas pequeñas que habían decidido apoyar el proyecto. A pesar del escándalo. A pesar del ruido. ¿Cómo los convenciste? No lo hice yo. Lo hizo tu video. Él levantó la vista, sorprendido. Una de las directoras me escribió. Dijo, «Ese hombre que vi no busca limpiar su imagen. Busca limpiar su alma». Eduardo sintió una presión en el pecho. Como si por fin el aire volviera a entrar. «Lucía, espera», lo interrumpió. «No vine a hablar solo del video». Guardó la carpeta. Por fin lo miró a los ojos. Y sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no tenían la armadura del miedo. Tenían fuego. Y amor. Y dudas. Todo al mismo tiempo. «Hoy me di cuenta de algo. Siempre te amé. Incluso cuando te odiaba, incluso cuando quería olvidarte. Pero también me amé a mí. Aprendí a hacerlo. A protegerme. A protegerlos». Eduardo asintió, tragando saliva. «Y por eso, no puedo seguir caminando si tú no entiendes algo muy claro. Dime. Esto que tenemos ahora no puede construirse con la versión anterior de ti. No quiero un Eduardo que solo pide perdón. Quiero uno que vive distinto. Que toma decisiones distintas. Que sabe quedarse incluso cuando le duele. ¿Puedes ser ese hombre?» Eduardo respiró hondo. Dio un paso más cerca. «Lo estoy siendo. Y cada día voy a seguir siéndolo. No porque tú me lo pidas. Sino porque ya no quiero volver a ser quien fui».
Lucía sonrió con melancolía. Entonces te tengo una propuesta. Sacó un papel doblado del bolsillo. Se lo extendió. Eduardo lo abrió. Era un contrato de cesión parcial. ¿Qué es esto? La mitad operativa de la fundación. Es tuya. Si la aceptas, no como dueño, sino como parte. Como socio real. Como alguien que no pueda irse sin dejarlo todo otra vez. Eduardo bajó el papel, temblando. ¿Estás segura? No. Pero si tú arriesgaste tu nombre, yo arriesgaré mi miedo. Él no respondió. Solo la abrazó. No fue un abrazo de reconciliación. Fue uno de compromiso. De esos que no se hacen para cerrar heridas, sino para protegerlas mientras sanan. Y allí, entre los estantes y el murmullo lejano de hojas al pasar, Eduardo supo que ya no era el hombre que había abandonado un hogar. Era el que, por fin, lo había encontrado. ¿Te vas a quedar esta vez? Eduardo se agachó a su altura. Si tú quieres que me quede, no me voy más. Entonces, te quedas, dijo el niño, como dictando una sentencia, y se fue a jugar. Lucía los miraba desde la cocina. No decía nada, pero en sus gestos ya no había defensa. Solo vigilancia. El tipo de vigilancia que nace de haber amado demasiado y haberse roto, pero que no impide volver a sentir. A la mañana siguiente, Eduardo preparó el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, y jugo natural. Lucía se levantó y lo encontró canturreando bajito, mientras revolvía la sartén. ¿Siempre cocinas cuando estás nervioso? Preguntó, recargándose en el marco de la puerta. No. Solo cuando quiero impresionar a alguien a quien ya no puedo perder, respondió él sin voltearse, con una ternura disimulada. Lucía sonrió, cansada pero genuina. Estás haciendo mucho. ¿No tienes miedo de fallar? Sí. Pero ahora tengo más miedo de no intentarlo con todo lo que tengo. Esa tarde, Eduardo se sentó con los niños a hablar. No de él. De ellos. De sus gustos, sus miedos, sus sueños. ¿Qué quieren ser cuando crezcan? Preguntó, recostado en la alfombra del salón. Yo quiero ser inventor, dijo Tomás. Pero no de cosas como robots. Quiero inventar cosas que ayuden a que la gente no se sienta sola. ¿Y tú, Benja? Yo, quiero ser como mamá. Hacer que otros estén bien. Eduardo sintió que el pecho se le llenaba de una emoción que no cabía en palabras. Porque entendía, al fin, que todo lo que había buscado en premios, en dinero, en reconocimientos, ya vivía en esos dos corazones pequeños que ahora lo miraban sin rencor. Entonces yo voy a hacer lo que ustedes necesiten, dijo, con la voz quebrada. Para que puedan llegar a hacer eso. Esa noche, Lucía salió al balcón. Eduardo la siguió. Ya era una rutina. Un momento que no pedía explicación. Hoy los escuché decir que quieren ser mejores personas, murmuró ella. Y pensé, que tal vez, sin quererlo, hicimos algo bien. Tú hiciste algo bien. Yo apenas estoy aprendiendo. Lucía lo miró de reojo. No seas injusto contigo. Hay errores que se pagan, sí, pero también hay redención. No perfecta. No rápida. Pero existe. ¿Tú crees que yo merezco esa redención? No se trata de merecer. Se trata de vivirla. De sostenerla. Día tras día. Silencio. Lucía, dijo Eduardo con voz temblorosa. Quiero decirte algo que no me atreví a decir en todo este tiempo. Ella lo miró, sin miedo. Dilo. Te sigo amando. No como antes. No con el ego de aquel joven que pensaba que el mundo era suyo. Te amo con el dolor que causé. Con la vergüenza que todavía cargo. Pero también con una gratitud que me desborda. Te amo porque me enseñaste qué es el amor, incluso cuando no sabías que lo hacías.
Lucía lo escuchó. No dijo nada de inmediato. Solo bajó la vista y respiró hondo. Yo, no sé si puedo decir lo mismo. Pero sí sé que cuando estás cerca, el mundo se siente menos frío. Y que si un día vuelvo a decir, te amo, quiero que sea con la certeza de que ya no tengo que protegerme de ti. Entonces esperaré, dijo él, con los ojos brillosos. Hasta que tus palabras no tengan miedo. Hasta que tu corazón no tiemble. No esperes. Camina conmigo. Es diferente.